Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a continuar con el libro de El rey Arturo contra los 11 reinos. Y vamos a iniciar el capítulo 5, que se llama La Esperanza del Norte. Bueno, la Esperanza del Norte. Tan frenética era la cabalgada de aquellos dos jinetes por el bosque que la escolta de Rebel no se molestó en intentar seguirlos, por mucho que su cometido fuera asegurarse de que no tenía ningún percance durante la cacería. Arturo y Morgause volaban sobre sus corceles, detrás del jabalí de cuyo rastro les alertaban los perros. Lo cierto fue que mientras seguían al animal por una vaguada cubierta de hojas doradas y luego salían de ella, saltando unos zarzales, no dejaron de observarse el uno al otro, queriendo ambos ser quien fuera en cabeza. De ese modo llegó un momento en que la persecución del animal dejó de ser el motivo de sus esfuerzos, si bien él, asustado, seguía huyendo cuando le permitían las fuerzas delante de ellos. Tanto resultó así que al salir a una verde landa, ninguno de los dos se percató de que el jabalí había desaparecido. Tras hacer un giro brusco para evitar el llano que lo llevó a perderse debajo de las grandes raíces de un haya. Y aunque se hubieran percatado, no habría tenido para ellos demasiada importancia, pues en verdad corrían ya para vencer al otro. Pero no era por alguna suerte de animadversión que hubiera permanecido oculta, reprimida durante sus charlas, sino por algo muy distinto. Se contemplaban el uno al otro estirados a lomos de sus caballos, alzados sobre los estribos, los cabellos al viento, y admiraban la gozosa estampa. Sentían con el trepidar de los cascos en sus adentros la sangre palpitando por todo el cuerpo, las mejillas ardiendo, y percibían su propia emoción en el otro. Cada vez que uno adelantaba al otro, el rezagado azuzaba su montura para volver a dar alcance al primero de nuevo. Así fue como llegaron al arroyo, que, hundido en una depresión, cruzaba el páramo herboso. Apenas tuvieron el tiempo justo de reaccionar al verlo. Arturo tiró hacia atrás de las riendas y se detuvo antes de cruzarlo, mientras que Morgause agujaba las ijadas de su caballo y lo impelía a saltar. Voló por el aire, pasando por encima de la depresión del riachuelo, por espacio de un glorioso instante durante el cual su cabello y sus ropas perdieron su peso y se esparcieron en derredor levitando. Arturo contuvo el aliento, maravillado ante el indómito carácter de aquella dama que más bien le parecía una diosa de los antiguos cuentos, aunque temiendo a la vez que su osadía de aquel momento tuviera mal premio. El caballo cayó gracialmente al tiempo que ella contrarrestaba el pesado regreso al suelo, irgiéndose en la silla. Cuando se volvió hacia él, los dos jadeaban intensamente,
y las sienes le palpitaban. Se miraban con ojos enormes y redondos, sonrientes a punto de la carcajada de euforia, que no salía meramente por falta de aire. Estaban extáticos, sudados, las mejillas enrojecidas de vida exultante. Se reconocían en los ojos del otro, se apetecían. Volvieron a paso sosegado, en silencio, pero colmados de un extraño gozo, una complacencia que no necesitaba palabras, sino la prolongación del momento. El cielo brillaba por encima de ellos de un azul iridiscente, en un día primaveral inusualmente cálido, que parecía haber despertado el deseo de la naturaleza por perpetuarse. Sobre los haces de sol filtrados entre el follaje bailaban en el aire blancos copos esponjosos, portando la simiente de las plantas en busca de nuevo terreno fértil donde renacer del frío y la oscuridad del invierno. Arriba, en las copas ya pobladas de hojas, las aves cantaban al aire fino y aromático su llamada de celo, hinchando sus plumas a la luz incandescente del mediodía. Cuando ella volvió su semblante a la caricia del sol, él creyó percibir el calor que hacía palpitar su pecho y su largo y pálido cuello. Ella, entre tanto, se dejaba mecer por el ritmo caminar del caballo, imaginándose levantada del suelo por brazos fuertes y ardorosos. No tendré otro remedio que reconocer vuestra victoria, dijo él. Me habéis superado como jinete. Vuestra benevolencia es insufrible, respondió ella. ¿Encontráis mejor que fuera cruel con vos? Podría resultar interesante, sonrió Gatuna, y luego reclinó la cabeza a un lado para alzarse el cabello con ambas manos y dejar que el aire le refrescase la acolorada nuca. Cerrando los ojos, bufó en protesta por el calor. Al verla de ese modo, Arturo tuvo la certeza de que el juego se estaba volviendo serio. Quizá debería tomar lecciones de vos para manejar esas artes, dijo. A lo que ella respondió, tal vez no me interese enseñaros. Arturo se abstuvo de replicar, sino que quedó mirando cómo ella dejaba caer la melena y de nuevo sobre sus hombros y por su espalda, despreocupada. Marchaban sus caballos uno junto al otro, tan cerca que casi se tocaban los pies de los jinetes en los estribos. Estaban tan próximos que les parecía notar la caliente humedad de sus cuerpos. Ya no se hablaban con palabras, sino con los ojos. Los dos combatían ferozmente contra el vigoroso anhelo de recorrer con las manos los volúmenes que intuían bajo las ropas mojadas de sudor del otro, de aspirar su aliento, de beber su esencia. Casi susurrando confesó ella, mañana a primera hora partiré de regreso a Alotián. Él no respondió, se le hacía un nudo en el pecho. El alfil negro avanzó hasta encararse con el rey blanco y quedar retándolo con la imperturbable expresión de su rostro tallado en madera. Jaque mate, dijo Arturo conteniendo el tono triunfal.
Sir Hervis mantuvo por unos instantes un gesto grave, mas de inmediato relajó el semblante en una sonrisa, alzó las manos y aplaudió con parsimonia. Me cuesta más venceros de lo que quiero admitir. No me resulta fácil ver vuestro juego, pero al mismo tiempo lográis que me confíe en exceso. ¿Dónde ha quedado vuestra agresividad de hace solo unos días? De nada sirve el ímpetu contra quien tiene un escudo más poderoso que tus armas. Es preciso lograr que lo retire primero, o que comprenda que si lo que tiene es protección, pero le falta capacidad de ofensa, está perdido igualmente. Cuanto antes se dé cuenta de ello, antes habré ganado, con todas las piezas intactas. Nunca jugáis a la aniquilación, sino a la amenaza del rey, porque es la victoria más noble. ¿No creéis? La aniquilación no puede considerarse una victoria siquiera, solo es una manera de llegar al final del juego. Por un momento ambos se contemplaron en silencio. Había vuelto la gravedad a la expresión de Sir Hervis. ¿Así es como pensáis ganar la corona de Logres, evitando la pelea?, indagó el señor sin pestañear. Lucharé como un león, con Excalibur en mis manos, si llega el momento de hacerlo, como ya ha sucedido cuando ha sido necesario. Pero antes intentaré por todos los medios evitar el derramamiento de la sangre de aquellos a los que quiero y también de aquellos cuyo aprecio pretendo. El anfitrión se revolvió ligeramente en su sitial y dejó escapar una respiración contenida. Si en vuestra mente se ha resuelto ya ese desenlace, ¿en qué medida iba a importar mi ayuda? Después de tan descorazonadora sentencia, el señor de Revel se levantó y se dispuso a abandonar la salita donde acostumbraban a jugar junto al fuego. Arturo quedó sumido en la frustración. Había sabido armarse de una aparente indefensión para encarrilar las partidas y de montar la resistencia de Sir Hervis en el ajedrez. Había utilizado el juego para explicarse, tal como el señor le planteaba. Sin embargo, todo parecía haber sido en vano. El veterano caballero no daba su brazo a torcer, y el pretendiente seguía sin obtener su apoyo. Había pasado demasiado tiempo. Tenía que retornar a Camelers, pero ¿cómo hacerlo enarbolando semejante fracaso? Regresar habiendo fallado era tanto como volver para morir allí. Jamás dejaría a Leodegrance a su suerte. Le había dado su palabra, y aunque no lo hubiera hecho, tampoco lo abandonaría, pues no habría futuro para él después. ¿Quién volvería a confiar en su palabra, a creer que era capaz de alzarse por encima de los demás reyes para hacer prevalecer una sola autoridad? El día llegaba a su conclusión, y al caer la noche, solo Sir Ulfius y Sir Brastias acudieron a cenar en el gran salón. Tanto el señor de la casa como Lady Morgause estuvieron ausentes. Arturo se lamentó. ¿Acaso no podría ni siquiera despedirse de ella? Sintió que su momento, aquel que había comenzado semanas atrás,
cuando sacó la espada de la piedra, se desvanecía. Le parecía que no había tenido tiempo de acabar lo que había empezado, que una fuerza superior a él le había escatimado la oportunidad. Durante la cena, los tres compañeros de armas se condujeron con sosiego y afabilidad, mas la inquietud les atenazaba el estómago. Estaba pendiente la conversación sobre su regreso a Camelers. Al final del ágape, cuando daba la impresión de que Ulfius y Brastias iban a hablar de ello, Arturo se disculpó y se retiró a sus aposentos. Ahora bien, no fue hacia ahí a donde dirigió sus pasos, sino a las estancias de la más ilustre mitad de la casa. Al encontrar la puerta entornada, llamó cauteloso. Salió a recibirle una sirvienta, que al abrirle le permitió entrever la antecámara, donde estaba ella airando y alisando los bellos vestidos de la señora, antes de doblarlos en un arcón. Desearía ver a Lady Morgause, dijo él. Sois tan amable de comunicarle mi petición. Me temo que no es posible en este momento, fue la respuesta. Mi señora se está bañando antes de nuestra partida. Nos vamos al amanecer. Él asintió. Lo sé. Entonces esperaré. Necesito verla. Podéis consultarla si me recibiría después. Mi señor. La doncella se mostraba azorada por la insistencia. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la cámara interior y salió por ella otra doncella para averiguar la identidad de aquella visita a deshoras. Cuando oyó el nombre del visitante, lo comunicó al interior de la estancia, y un instante después, habiendo recibido una respuesta, se volvió hacia Arturo y asintió levemente con la cabeza. Ambas doncellas intercambiaron una expresión fugaz, brevísima, en la que se dijeron todo lo que tenían que decirse. Arturo se llegó a la segunda puerta, que la doncella le franqueó, retirándose junto a la otra. Antes de entrar en la cámara principal, el dormitorio de Lady Morgause, vio el joven que las dos doncellas se iban a las habitaciones que habían dispuesto para ellas, cerrando la puerta a su espalda. Traspasó entonces el umbral de la estancia y cerró asimismo la puerta tras de sí. Ante el hogar donde ardía el fuego, Morgause se hallaba recostada en el interior de una tina de cobre, con el cabello recogido en trenzas. El vapor del agua caliente ascendía en volutas que esmerilaban la silueta de su cabeza y de su cuello juncal, recortados contra el telón luminoso de las llamas. La mujer deslizaba cuidadosamente una esponja de baño por uno de sus torneados brazos, desde la mano hasta el hombro y luego la axila. La humedad y la fragancia de las hierbas aromáticas embriagaban la atmósfera del aposento. Ebrio por aquella visión, Arturo avanzó hasta situarse a los pies de la bañera. No apartó la mirada, sino que la dejó resbalar por la figura de ella, siguiendo el mismo recorrido de la esponja.
Ni él pretendió negarse al deleite que le producía verla, ni ella se mostró avergonzada, ni hizo el menor ademán de cubrirse. Bien al contrario, al acabar se incorporó ligeramente sobre el respaldo de la pileta, de modo que las leves ondas del agua en movimiento rompieron contra sus pechos. Le tendió la esponja. Arturo rodeó la tina, recogió la esponja y se arrodilló en el suelo, tras la nuca despejada de Morgause, blanca y esbelta. Estrujó la esponja para que el agua chorrease sobre los hombros de ella y cayese por sus pechos. Luego la presionó levemente contra la carne. La mujer entreabrió los labios y emitió un suspiro. El joven se inclinó, acercándose aún más a ella. Continuó deslizando la esponja por su cuerpo, descendiendo por su espalda. Ella no hizo amago alguno de detenerlo, sino que cerró los ojos y agachó la cabeza para sentir más plenamente el cálido aliento del joven erizando el fino vello de su nuca. Un abismo infinito y prohibido les parecía a los dos, la casi indiscernible distancia que aún separaban los labios de Arturo del cuello de la mujer, mas ninguno se veía ya capaz de quebrantar el hilo invisible que tiraba de ellos, aproximando cada vez más la boca a la piel, hacia un contacto que ambos entendían como inevitable, el preludio de algo más profundo e intenso. Los turbulentos sucesos de sus vidas los habían llevado a creer en el destino, no como un vago augurio de lo que quizá estaba por venir, sino como algo ya realizado, cuyo recuerdo aún no había llegado a formarse, y tal vez intuían ambos sin llegar a convertir el presentimiento en palabras. Aquello no estaba a punto de suceder, sino que ya había sucedido desde el mismo momento en que cada uno de ellos posó la mirada en el otro por primera vez. Sin pronunciar palabra, Arturo se puso en pie, se adentró en el mar de rosas y hierbas dulces y arrodillándose entre las piernas de Morgause, dejó que su boca cayera sobre la suya mientras ella abría los brazos para recibirlo. El ruido de un trajín inusitado despertó a Arturo de su sueño. Apenas despedazándose, sintió la necesidad de reconstruir los recuerdos de su pensamiento aún adormilado para confirmarse a sí mismo que lo sucedido la noche anterior en el aposento de Morgause era real. Despertaba en su estancia porque los dos habían coincidido en que lo más conveniente era que cada uno amaneciese en su lecho. El bullicio que se escuchaba lo devolvió al presente, y cuando se asomó a la ventana para comprobar cuál era el motivo de tanto alboroto, lo que descubrió lo llenó de alarma. El patio principal era un hervidero de hombres armados que iban y venían, portando corazas y lanzas. Enseguida le llamaron la atención. Asimismo, los destellos en movimiento que se entreveían por encima de la muralla, desde donde él estaba. Le dio un vuelco el corazón al descubrir su naturaleza. Al otro lado de las aguas, en las orillas del lago,
una serie de contingentes dispares de soldados se arremolineaban en torno a la playa del embarcadero bajo distintos estandartes. Para abundar todavía más en su desgracia, parecía que finalmente los señores de Amans, hostiles a Rebel, habían decidido acabar con el reducto disidente que era Rebel. Tal vez les había llegado de algún modo la noticia de la presencia del pretendiente en el castillo y temían que éste se ganase la confianza de su señor, o quizá alguien lo había traicionado. Puede que él mismo hubiera convencido a Sir Gervis de lo contrario de lo que intentaba. Era posible que lo hubiera presionado demasiado y que la conclusión que el experimentado señor había obtenido de sus conversaciones era que para mantener sus dominios en paz tenía que entregarlo a sus enemigos, o quizá su propia hermana lo había traicionado. ¿Era algo de eso posible? ¿Era él tan pésimo juez de los caracteres ajenos? Fuera lo que fuere, lo afrontaría de cara. Se vistió a toda prisa, recogió sus armas, se ciñó a Excalibur a la cintura y salió de sus aposentos. Resultó resuelto a despejar al momento la incertidumbre que lo acucillaba. Se lanzó escaleras abajo hacia el gran vestíbulo para luego salir al atrio, que bullía intensamente de actividad. Arturo frunció el ceño, la mano sobre el pomo de la espada. Algunas miradas se fijaron en él y produjeron intercambios de impresiones, pero nadie se le echó encima ni fue a por él. Todo el mundo andaba demasiado ocupado. No parecía que tuvieran interés en atraparlo. ¿Qué estaba sucediendo? Sorteó los grupos de hombres a toda prisa en busca de su anfitrión. Sir Gervis se hallaba en el centro del patio de armas, revestido de pies a cabeza con su brillante armadura, repartiendo órdenes a sus jefes con decisión. Lo rodeaban hombres jóvenes de noble estampa, adargados con sus corazas. Todos se volvieron respetuosamente al ver que llegaba Arturo. Sir Gervis, clamó él, aferrado a Excalibur, nos atacan. No, señor de Rebel, el señor de Rebel sonrió ostensiblemente. No, mi joven amigo, a menos que hayáis decidido adoptar la extraña estratagema de enfrentaros a vuestros propios ejércitos. Arturo se quedó callado, con el corazón en un puño. Se dio cuenta entonces de que los jóvenes caballeros que había hallado departiendo con el señor de Rebel lo contemplaban con expresión reverente. Él era el rey por el que habían decidido luchar. Sir Gervis le puso la mano sobre el hombro mientras hablaba para los soldados. Hace ya días que reconocí la valía de este noble y justo caballero que pretende el más poderoso trono de todos los reinos anglos. He tenido el placer y el honor inmenso de alojarlo en mi morada, y no me cabe ninguna duda de que es un verdadero rey, a mi parecer el único capaz de alumbrar un nuevo amanecer sobre nosotros. Y si bien mi aflicción me ha mantenido lejos de toda acción, encadenando a mi pesadumbre, incapacitado para empuñar un arma y montar sobre mi corcel, sería un caballero indigno y un señor felón si desoyera la llamada que él me ha hecho, la llamada a hacer honor a mis lealtades. Se volvió hacia Arturo, que lo escuchaba, lleno de un contento que le iluminaba el rostro y daba alas a su ánimo.
Hace una jornada que envié emisarios a todos los caballeros de distintas dignidades, reyes, duques y señores, que un día cabalgaron junto a Uterpendragón. Muchos han acudido aquí a reunirse con vos, otros marchan ya hacia Camelerz. El buen Leodegrán nos espera. Enmudecido, Arturo estrechó los brazos de su anfitrión en señal de rendido agradecimiento. Uno tras otro, los caballeros que ahí se hallaban hincaron una rodilla en el suelo ante él con aire ceremonioso. Todos juraron por su honor combatir a su lado por Amás, por Cameler y por Logrés, ante lo cual Arturo desenvainó a Excalibur, cuyos destellos nacarados admiraron a los presentes, y luego proclamó: por la tierra de los anglos, Inglaterra. Y todos respondieron con un clamor de entusiasmo: por Inglaterra. Había razones para la euforia mientras la larga y deslumbrante columna de tropas norteñas de Arturo Pendragón marchaba en dirección al sur, desbordándose a menudo por los estrechamientos de los caminos. A lo largo del trayecto iba recibiendo de cuando en cuando, en lugares señalados, ermitas, cruces, viejos dólmenes, nuevas huestes de los caballeros convocados por Sir Gervis, que acudían a integrarse en la fuerza principal, reencontrándose con alborozo con viejos amigos y compañeros de armas. Tal vez por la satisfacción de la tarea cumplida o por la sensación de poderío, a Arturo, Ulfius y Brastias el regreso a Cameler se les antojó infinitamente más corto que la ida, y cuando el ejército encabezado por el pretendiente arribó al enclave de Carojáis y se asomó a él desde las colinas del este que dominaban la villa y el cerro del castillo, no hubo la menor necesidad de espiar desde un escondrijo o estudiar una aproximación, como sucedió cuando los de Logrés llegaron ahí en la anterior ocasión, cuando sobre las crestas comenzó a asomar el bosque de estandartes flameando al viento, hasta el último de los soldados de Riense de Norgales se estremeció de pavor. Ya los exploradores los habían avisado de la magnitud de la fuerza que se les venía encima, pero no por ello les causó menos sobresalto aquel espectáculo grandioso que podía traerles la destrucción. A pesar de ello, bajo las órdenes perentorias de sus jefes, los sitiadores de Carojáis se aprestaron a vender cara a su derrota. Desde la altura en que se encontraba, avistando el sitio, Arturo, Ulfius y Brastias se lamentaron amargamente al descubrir las consecuencias del acoso de las máquinas de asalto en el castillo. Verdaderamente daba la impresión de que, de haberse demorado apenas unas horas más, no habrían encontrado ahí nada que rescatar. Desde el fondo de la planicie, cerca de la linde del bosque, los fundíbulos fabricados por los de Norgales disparaban rocas extraídas del parapeto que cerraba el llano por el sur.
Los proyectiles causaban terribles destrozos en los edificios de intramuros y aplastamiento indiscriminados a cada impacto. En lo alto de la muralla, las tropas asaltantes se volcaban desde varias torres hacia el interior de la fortaleza. Se combatía dentro de los parapetos, pero daba la impresión también de que la batalla había descendido ya hasta los patios del castillo. Con una fugaz mirada, Arturo y sus dos más leales compartieron su temor por la suerte que habría corrido ya el rey Leodegrance y todos los suyos. Al punto, Arturo hizo una señal para que las huestes se dividiesen en el modo en que se había discutido previamente. El grueso del ejército, integrado por lanceros y hombres de a pie, bajo la protección de los arqueros, descendería para cargar contra la retaguardia de Norgales, desplegada a los pies del cerro de Carojáis y por la llanura, para desarmar las máquinas lanzadoras de proyectiles y aliviar la presión sobre las murallas. Entre tanto, Arturo, al mando de los jinetes, galoparía hasta las murallas para romper el asedio y tomar las torres, y luego, ganando acceso al interior de la fortaleza, con un puñado de caballeros escogidos, acudirían a socorrer a Leodegrance y abrir las puertas para que entrasen los refuerzos. Ya los jefes de cada grupo se colocaron en posición. Sir Gervis de Rebel al frente de los infantes y Arturo Pendragón al frente de los jinetes. Todos aguardaban, sin embargo, la señal del pretendiente, puesto que no era momento de arengas, porque la situación era urgente y ya todos ardían de ansia por entrar en combate. Arturo no hizo más que alzar el emblema y, poniéndose al galope, recorrer la larga fila que formaban sus huestes, donde todos los hombres, al verlo pasar, lanzaron vítores y alzaron las armas a los cielos. Al llegar al extremo donde estaba la caballería, Arturo desenvainó a Excalibur, volvió la montura hacia el campo de batalla y se lanzó colina abajo, bramando el nombre de su abuelo, el primer soberano de Logres, que había emprendido la tarea de buscar la concordia entre los anglos, el iniciador de aquella empresa que él había jurado culminar. Constance. A galope tendido, los jinetes salieron tras él, haciendo trepidar la falda de la colina, y en furiosa carrera, bramando enloquecidos, arrancaron la carga los soldados de a pie. Abajo, los de Norgales vieron como la masa del colosal ejército se les vertía encima, partiéndose a la mitad de la ladera como una lengua bífida en dos ramales, uno de los cuales se cernía sobre el valle, mientras el otro volaba como el viento hacia el castillo. Los hombres de a pie anegaron el llano llevándose por delante las posiciones que ocupaba la retaguardia enemiga. Llegaban procedidos de una lluvia de acero que causaba grandes daños a las filas de Norgales. Tras ellos, los lanceros y el resto de los infantes, por toda suerte de armas, arrasaron como un maremoto que ahogase toda vida. Un contingente, entre tanto, rodeó los restos de la villa por el sur, junto a la empalizada, y cargó contra la guarnición de las máquinas. Halló la resistencia de los arqueros apostados en las proximidades para proteger el campamento de Riens, pero sus andanadas no pudieron repeler la avalancha. El asalto duró un suspiro. Unos instantes bastaron para que los fundíbulos
enmudecieran y luego se encendieran en furiosas llamas. Pero lo más arduo de la batalla comenzaba ahora, con un estentorio alarido y un amplio aspaviento de su brazo. El señor de Rebel exhortó a las tropas a buscar el centro del llano, donde se hallaba el corazón de la villa devastada. Ahí Sir Ulfius y Sir Brastias habían visto ondear sus propios estandartes, los de Tintagel y los Páramos Negros, y comprendieron que eran las fuerzas que habían traído consigo acompañando a Arturo y que luego habían dejado en el castillo. Desesperadamente, sus hombres habían hecho una salida para tratar de contener el avance de Norgales hacia la muralla, sin éxito alguno, pues estaban acorralados entre los restos de la villa. Clavando espuelas junto a Ulfius y Brastias, Sir Hervis guió a sus lanceros hacia aquel lugar de la refriega, donde unos pocos hombres entorpecían el paso de un gran tropel de sitiadores. La carga atronó sobre las cenizas y los despojos de lo que había sido la villa de Carojáis. Los de Tintagel y los Páramos Negros celebraron la llegada al rescate que traían sus señores con hurras, y cuando los refuerzos llegaron a la antigua plaza del mercado, atravesando los cuerpos con sus largas lanzas y cegando con implacables tajos brazos, piernas y cabezas, fueron los soldados de Norgales los que quedaron arrinconados. Por todo el campo de batalla, ninguno de los hombres de las fuerzas sitiadoras ponían ya en duda que la llegada de aquel ejército los abocaba a una derrota incontestable. Mientras abajo se decidía el control del llano, la caballería de Arturo había pasado como un vendaval por toda la base de las murallas, rompiendo las filas de los asaltantes, que se vieron obligados a volver su atención hacia ellos para defenderse. Los jinetes acababan con los hombres que aguardaban para ascender por las torres y las escaleras, cimbreando sus espadas a uno y otro lado entre estallidos de sangre. A la cabeza se destacaba Arturo, en cuya mano Excalibur partía cabezas con yelmo, cortaba brazos, atravesaba corazas. Cayeron las escaleras con todos los que se hallaban encima, y las torres se tambalearon mientras los de Norgales, que continuaban abajo, combatían para protegerlas. Tras la primera pasada, Arturo mandó dar la vuelta y hacer otra, pero en esta ocasión, viendo que la lluvia de proyectiles de piedra había cesado, galopó directamente hacia la mayor de las torres. Los jinetes lo siguieron, volviendo a abrirse paso entre las filas enemigas, cada vez más mermadas. Llegando a la torre, Arturo se irguió sobre su montura y saltó desde la silla para colgarse del andamiaje, sin ni siquiera mirar si iban tras él el puñado de escogidos para entrar en el castillo. Se encaramó por los maderos, con la espada lanzando destellos a uno y otro lado, después de los cuales siempre saltaba la sangre y estallaban terribles alaridos. Parecía poseído por la furia de 1000 demonios. Detrás de él se apresuraron a saltar de sus caballos y remontar la estructura los caballeros que habían de seguirlo, quienes tenían que apartarse, asombrados al ver los adversarios abatidos por el filo de Excalibur, que iban cayendo desde lo alto, terriblemente mutilados. Mientras Arturo ascendía sin pausa, aferrándose a los travesaños, en apenas un momento el pretendiente se había abierto paso a través de toda la estructura, como si desbrozase la maleza de las ramas de un árbol,
y había alcanzado la cúspide situada a las alturas de las almenas. Ahí bramó, alzando la espada, cubierto de sangre, y su grito resonó por todas las murallas, haciendo que los enemigos se alejaran de él en lugar de ir a buscarlo, y enardeciendo a los defensores. Desde ahí, Arturo pudo apreciar el panorama de la batalla entera. Los soldados de su contingente de norte ascendían ya por las demás torres, mientras en el llano los hombres de Sir Gervis estaban a punto de hacerse con el control de las ruinas de la villa. El señor de Rebel había enviado además una tropa hacia el castillo para asistirlos, atravesando las líneas del cerco que se estaban llenando de cuerpos caídos. Entonces se volvió para estudiar la situación fortaleza adentro. Los combates en el adarve eran intensos, pero también se luchaban con denuedo en el patio de armas. Seguido de sus hombres, que ya lo habían alcanzado, saltó con ellos por encima de las almenas para lanzarse al camino de ronda. Acometieron contra las fuerzas que ahí acosaban a los maltrechos defensores, mientras Arturo forzaba el avance hacia las escaleras, deshaciéndose de los adversarios que trataban de obstaculizar el paso. Buscaba desesperadamente con la mirada, mas no logró avistar a Leodogrance en el tumulto que luchaban en el patio. A su espalda, sus seguidores se ocuparon en tumbar las torres. Aferrados a la muralla, empujaron la estructura con los pies, mientras abajo otros cortaban las sogas que ligaban los travesaños. Ante tal acoso por todas partes, el andamiaje entero, cuya construcción nunca llegaba a ser demasiado sólida a causa de la premura, se vino abajo con un apartoso estrépito. Viendo a Arturo que algunos de los hombres de a pie de Sir Gervis se aproximaban a la fortaleza, remontando el cerro a la carrera, Arturo exclamó a voz en grito: ¡al portón! Sus hombres lo siguieron en furiosa tromba por las escaleras que descendían al patio, desde las cuales se empujaron al vacío sin miramientos a los asaltantes que aún quedaban en ellas. Cuando llegaron abajo, se lanzaron vigorosamente a penetrar en el tropel de la batalla, dejando desconcertados a los de Norgales, que ya no sabía de qué flanco les venía el mayor peligro. Todavía eran más los asaltantes que los defensores y los refuerzos que acababan de llegar. Por ese motivo, Arturo no se entretuvo en plantearles cara, sino que fue a buscar las puertas. Fuera ya sonaban los cuernos de los suyos pidiendo acceso. Arturo supo entonces que la batalla estaba decidida. Continuó su camino hacia los batientes, dejando a su espalda un reguero de muerte, y al llegar a ellos, sus hombres se unieron a él para alzar el pesado travesaño que los atrancaba. Viendo lo que pretendían, uno de los jefes de la tropa de Norgales llamó a un grupo de sus hombres para que fueran contra ellos, de modo que Arturo se volvió esgrimiendo a Excalibur. Bastaba el brillo de la espada y el semblante torvo y bañado de rojo del guerrero que la empuñaba para que muchos de los que iban a por él dudasen al verlo y lo evitaran tener que enfrentarse a ellos. Otros, menos prudentes, se le echaban encima para acabar cayendo a un lado con cruentos tajos en el cuerpo. Ya el portón separaba a sus batientes con un pesado gruñido y el grito fervoroso de la masa que estaba a punto de llegar, anegó el patio. Entonces Arturo vislumbró al fin la figura de Sir Leodengrance, que no se hallaba ahí abajo, sino por encima de su cabeza, sobre la barbacana. La espada empapada en sangre
da fe de su heroica resistencia. Sin embargo, se hallaba gravemente herido en un costado e imposibilitado de un brazo. Había perdido el yelmo y tenía la coraza maltrecha. Resistía con la ayuda de apenas unos pocos hombres el acoso de una hueste de enemigos decididos a matarlo a cualquier precio. Él no se da cuenta, pero a su espalda un guerrero de aspecto veterano, alto y fornido, de asombroso vigor para su edad, lo miraba fijamente y pugnaba por quitarse de encima a su oponente para llegar hasta él. Reconociéndolo por los ornamentos de la armadura y el blasón, Arturo pensó que tenía que ser el rey Riense de Norgales. Mirando delante de él, Arturo vio los colosales contrapesos y la gruesa cadena que alzaban el rastrillo. Tan grandes eran los eslabones que podía aferrarse a ellos pasando los dedos por el interior. Sin pensarlo un instante, envainó la espada y comenzó a escalar las cadenas hasta las poleas mismas. Leodegrance, bramó el rey Riense en lo alto. Acababa de abrir la cabeza al último de los defensores de Carojáis que protegía la retaguardia del señor del castillo. El rey de Cameler se volvió hacia él, jadeante, bajo la capucha de malla, la barba salpicada de motas carmesíes. A pesar del brazo inútil, alzó el arma con la otra mano, a la espera de la acometida. Has perdido la batalla, le dijo al otro, con mirada acerba. También quieres perder la vida, ante lo cual respondió el otro. Habré perdido la oportunidad de tomar tu castillo, pero no la de descabezar tu reino. Iban ya a abalanzarse el uno sobre el otro cuando los detuvo el destello que fulguró en un costado, la punta de una espada argentina, limpia y bruñida, tocó el cuello del rey de Norgales, quien advirtió que en su filo las gotas de sangre resbalaban hasta escapar de ella, y se veía tan perfectamente aguda que parecía que jamás hubiera sido utilizada. El joven que la sujetaba con firmeza lo había sorprendido. Riense de Norgales, exclamó Arturo con voz firme, aceptad la rendición y dad la orden a vuestros hombres de que ceden el combate. Riense, inmóvil, paseó la mirada a su alrededor. Los pocos hombres de sus huestes que quedaban en el baluarte estaban sobrepasados. La riada de los últimos refuerzos había manado por la puerta y anegado la batalla, arrasando a los de Norgales. Rendirse, debe pagar por el dolor que ha causado a Camelers, protestó Leodegrance. Así ha de ser, sin ninguna duda, respondió Arturo, pero no aquí ni ahora, ni de este modo, sino en un proceso de enjuiciamiento que reúna a expertos en las normas de los anglos, cuyas determinaciones habremos de respetar todos. Vos seréis la parte afrentada y a buen seguro que Riense habrá de haceros cumplidas reparaciones. Esa es la manera en que hemos de gobernarnos, pues de este modo seremos nuestros propios señores y ninguno estará por encima de otro. Y aquel que no respete las normas que nos damos y los juicios que emitimos, sentirá el peso no de uno solo, sino de todos. Yo he cumplido mi promesa de despertar a vuestros aliados para sacaros de este prete, rey Leodegrance. Cumplid ahora vos vuestra parte y ayudadme a construir un tiempo nuevo. Leodegrance apretaba los puños, las mandíbulas le dolían de tanto como presionaba sus dientes. Lo que le pedía era muy contrario al ánimo en que en ese instante
agitaba su pecho. La rabia, el ansia de venganza, la inmensa pena por todos los muertos, guerreros y villanos. No podía negar que las palabras de Arturo eran sensatas, que se hallaban en momentos excepcionales y el ejemplo que diera correría por toda la isla. Había tenido tiempo de convencerse de que aquel joven era en verdad noble y justo, y al verlo llegar con refuerzos y luego combatir por el castillo, su pecho se había colmado de orgullo, diciéndose que era digno hijo de su padre, pero nunca había pensado en honrar el legado de su linaje. Iba a costarle un sacrificio tan gravoso como el que ahora le reclamaba. Lo admiró y lo dio al mismo tiempo. Lanzando un grito de cólera, tiró su espada al suelo con violencia. Por su parte, Rienzi aún persistía en mostrarse orgulloso, contemplando al pretendiente de soslayo con ojos inflamados de extrema dureza, pero al punto el de Norgales sintió el mordisco frío del acero. Arturo presionaba la punta contra su carne. Arrojó la espada a los pies de Arturo. Cesad el combate, gritó entonces. Vuestro rey os lo ordena. La orden fue corriendo tanto entre los defensores y sus refuerzos, como luego entre los asaltantes, que pasaban la nueva urgente de que Rienzi había sido capturado. El fragor de la lucha se fue apaciguando poco a poco, acallándose el resonar de los metales y los alaridos de las gargantas. Una muchedumbre de hombres dolientes, sucios y agotados, quedó con los brazos bajados y las armas depuestas, aullando de dolor algunos, desplomándose otros ahí donde se les acababan las fuerzas. Los últimos de Norgales se entregaron. Una hueste cada vez más numerosa remontaba el cerro en su ascenso hacia el castillo tras haber vencido en el llano y puesto en fuga a los últimos restos del ejército de Norgales. Dominado con la vista el paisaje desde la barbacana, Leodegrance reconoció numerosos estandartes que no veía flamear desde tiempo atrás, en una época que creía muerta para siempre, y distinguió, mientras se acercaban sobre sus caballos, algunos viejos rostros que volvían a la vida desde la imagen congelada en su memoria. El primero de ellos, pues iba más adelante, le dirigía una sonrisa desde la distancia. Sir Gervis de Rebel, henchido a lomos de su corcel, rejuvenecido y gallardo. Leodegrance sintió la tentación de llevarse la mano a los ojos, y si no lo hizo fue para no hacer evidente que las lágrimas de dicha estaban a punto de derramarse sobre sus mejillas. Así que se contuvo y se volvió de nuevo hacia dentro para cruzar una mirada con aquel muchacho que tenía ante sí y que le parecía un verdadero titán, agigantado y poderoso, con la magnífica estampa de un héroe de las leyendas de los antiguos. Aún no estaba coronado, pero era el rey Arturo de Logres, Arturo Pendragón, honroso sucesor de una gloriosa estirpe. Ya nadie que lo tuviera delante, que lo viera combatir, razonar, castigar y perdonar, nadie que escuchara sus argumentos podía negar que caminaba entre ellos el rey nato de todos los anglos, el elegido de Excalibur. La esperanza se había hecho carne. El rey de Inglaterra había llegado. Bueno, aquí concluye nuestro libro. Este es el final de nuestro libro, El rey Arturo,
contra los 11 reinos. Nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego.